Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Johannes está doble vez. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, es que tuve un problema hace un momento en una de las clases Sí. y me tocó crear una nueva cuenta y ya se resolvió el problema por el otro lado, entonces ya. Ah, pero bueno, ahí quedaste doble vez, mejor dicho. Y, y No, ya, sí, estás Johannes Gil Gómez, o son dos, ¿no? Y Johannes Gil, ¿no son los mismos? no somos los mismos, profe. No, Ah, mentira, pues sí, bien. ya. Ah, yo sé decir que tienen dos veces. Ah, listo. Y Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Ah, Compañero, buenas tardes, ¿cómo me le va? Compañeros, buenas tardes. chicos, y faltan más, ¿no? Somos como cinco. Sus compañeros, ¿qué saben de sus No somos compañeros? más, profe. Sí, somos cinco. Somos ¿Quién sabe? esta mañana que han tenido, De todo un poquito. pero ¿quiénes han entrado? En esta mañana del grupo Oscar, Ah, Carlos me estaba Oscar. escribiendo con Oscar que no puede entrar. Y dice Oscar que tampoco no pueden ingresar, no sé por qué. Profe, lo que pasa es que está pasando un problema, por eso es que yo estaba conectado dos veces, porque no sé, hay congestión o alguna vaina y no deja ingresar. ¿No deja Y pues ingresar? a mí me tocó desde el teléfono, profe. Y Tan en la raro. mañana también, en la mañana también tuvimos problemas con el profe Isaac. Sí, Siempre alguna parte no se escuchaba, había interferencia como de la voz, del audio. sí. Y, y con el profesor Juan Mendoza también tuvimos problemas. Con el profesor Oscar Bellón, yo alcancé a quedar hasta la mitad y pues él se escuchaba, o sea, se miraba que él hacía ya sus, Sus ingresaba a las, gráficos. Ahí está entrando sí, Oscar. pero Sí. no escuchaba nada. Ay, vea. Pues esperar a ver, pues a mí esta mañana me funcionó muy bien, hasta ahorita con ustedes, pero bueno, ya entró por lo menos Oscar ya. ¿Ya pudiste, Oscar, problemas o qué al ingresar? No, profe, pues aparecía que mientras que me aceptaban, pero hay unos minuticos de demora nomás. Ah, bueno. Ah, listo, listo. Compañero, buenas tardes, ¿cómo estaban, Oscar? Johannes, pláceme Mm. saludarlo, muy buenas tardes. Eso está bien, un saludo entre compañeros. ¿Quién más nos falta? Creo que nos falta otra persona. Ya miro la lista, a ver. ¿Quién más nos falta? Pues, ¿por qué lo digo? Porque acuérdense que hoy habíamos quedado en un pacto, ¿no? Que íbamos a hacer nuestro control de lectura. Entonces, ese es mi afán. Pero bueno, igual esto simplemente es como unos puntos que les van a servir de ayuda para su trabajo final de la historieta que tienen que hacer. Bueno, a ver, cultura política. Chun, 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 planilla de uso diario. Entonces tenemos a Oscar Leonardo, ¿cierto? Tenemos a Gil Gómez Johannes, a falta, no, Pedro también, ¿cierto? Para Dávila, Joaquín, nos falta Joaquín, nos falta Wilson y nos falta Carlos Arbey. ¿Qué saben de estos personajes? Joaquín, Carlos. Creo que Carlos se está conectando también, profe. Ah, bueno, pero él sí, bueno, vamos a ver qué. Bueno, por el momento, entonces, les voy a dar como el proceder que vamos a hacer para hacer el control de lectura. Es muy sencillo, es más como reflexivo, como no tanto que tenga que pues de memoria, sino más de interpretación de lo que ustedes hasta el momento han comprendido, tanto lo que se ha dicho aquí como de las lecturas. ¿Listo? Entonces, en una hoja de Word o en el mismo correo, como ustedes quieran, me van a enviar, según el documento leído sobre la Constitución,
redactar o redacte qué elementos ve positivos y negativos y qué le cambiaría a lo que hemos leído hasta el momento de la Constitución. Elaborar como mínimo un parrafito chiquito. Entonces, según el documento que ustedes leyeron sobre la Constitución, ¿cierto? Y que está en plataforma, vamos a redactar qué elementos ve positivos y negativos de este documento y qué le cambiaría. Prácticamente es de la Constitución, de lo que hemos visto, de la historia, bueno, de lo que ustedes y de lo que mencionaba el documento que tenían que leer. ¿Listo? ¿Clara la instrucción? Un parrafito chiquito, es un párrafo pequeño, no necesitan mayor cosa. ¿Listo? Es más de crítico, de reflexión. ¿Sí? ¿Clara la instrucción? Pedro, Oscar, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, son las 3:15. Damos 15 minuticos para hacer eso. O sea, a las 3:20, 25, a las 3:30. ¿Listo? Un parrafito chiquito según la lectura. Creo que acabó de entrar Carlos. ¿Sí entendiste, Carlos? No. No, profe, acabé de acceder. Bueno, Carlos, lo que están haciendo es el control de lectura sobre la lectura que ustedes tenían en plataforma de la Constitución. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que en un parrafito pequeño, en una hoja de Word o en directamente del correo, van a colocar qué elementos ven positivos y negativos y qué le cambiaría a este documento que ustedes leyeron, ¿sí? Y elaborarlo como en un párrafo pequeño. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, a las 3:30, entonces me lo envían al correo, se los voy a escribir angela.rojas03, pero sin embargo se los escribo acá en el chat. angela.rojas03 Listo. Entonces, aquí está el correo para que me envíen a las 3:30 más tardar esto. ¿Listo? Entonces los dejo, vayan haciendo ese parrafito.
Listo, chicos, ¿cómo vamos? Ya casi, ya terminaron el parrafito. Pedro, Oscar. Denos más tiempito, profe, más tiempito. Ya, es un parrafito cortico, no se vayan a extender en prosa, ¿no? No me vayan a escribir un mundo de cosas, un parrafito pequeñito de la lectura. Ya van a ser, son las 3:28, a las 3:35, ¿listo? Porque es que hay que comenzar ya otro tema para dejarlo sentado el día de hoy. Entonces, 3:35 ya debe estar eso en el correo, ¿listo?
Bueno, ¿qué pasó, chicos? Ya terminamos. Tiempo. No me ha llegado el correo de nadie. F5. ¿Listo? Tiempo, chicos. ¿Cómo van? ¿Ya terminamos? Johannes, Carlos. ¿Mm? Profe, lo que pasa es que, mire, o sea, es algo muy, muy, muy extenso como para plasmarlo en un párrafo, profe. Es muy Pues es digo la yo, ¿no? idea principal. O sea, es algo, no, Es no que es. si hablamos de profe, es que si hablamos de la idea principal, pues básicamente se trata como que fue una transición entre reyes y de ahí en adelante los tipos de gobernantes de acuerdo a una constitución que venía, sí, pues Que que fue se creó cambiando. Ujú. sí, una constitución totalmente cambiante, que venía era, digamos, pues como que se fue modificando de acuerdo a un grupo de gente que dijo, no, pues nosotros ya no queremos saber nada más de reyes, ¿sí? De que Ujú. solamente los reyes lleven la corona y que sean los únicos que tengan derecho a gobernar. Bueno, dejemos otro ratico entonces. 3 y Listo, 36, 3. listo, profe. 3 y 45, porque es que en serio ya toca empezar a hablar de otro tema que es el control constitucional. Listo, ¿Listo? profe. Bueno.
Listo, ya me llegó el trabajo de Oscar Leonardo. Pedro, Johannes, Carlos. Profe, ¿será que yo puedo hacerle llegar eso al WhatsApp? El documento es que no sé si será por el internet que está como malo porque no me deja enviar el correo Listo, desde el teléfono. envíamelo al WhatsApp y me colocas tu nombre, ¿no? Vale. Listo, chicos. Bueno, entonces voy a comenzar ya la temática para el día de hoy. Tiene que ver con el control constitucional. Si ustedes reflejan y miran la plataforma, su plataforma, pues ya hemos retomado temas como la historia de la Constitución, cuántas constituciones han habido, qué es la Constitución. em, y pues hay un tema muy importante que es el control constitucional, quien es pues un ente muy importante y que es en sí como el órgano máximo de la Constitución. Entonces, ¿a qué me refiero? El control constitucional es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándonos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. Dicho de otra forma, entonces el control de constitucionalidad es el conjunto de herramientas jurídicas por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de los actos de autoridad, incluyendo las normas generales, y en el caso de contratación con la Constitución, se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas de conformidad con aquellas. Bueno, esto dicho de otras palabras, chicos, recuerden que yo les decía, la Constitución es la norma de normas y sobre la Constitución no hay nada ni nadie que pueda pasar por encima de estas normas. Si hay una norma que viola los derechos, los principios, que va en contra de la Constitución, de una vez queda derogada, ¿sí? Entonces, este es un ente que primero verifica dónde se hacen las leyes, pues en el Congreso, ¿cierto? Si en el Congreso determinan que una norma está lista, ¿a dónde tiene que pasar? Al control constitucional. Siempre es necesario porque estamos hablando de los derechos de las personas y que no se quebrante. Como por ponerles ahorita un caso y contextualizarlos y de pronto pues para pena de algunos pues de pronto no nos guste. Ahorita pues la mayoría del pueblo celebra que hace esta semana el Congreso aprobó la norma para la cadena perpetua para violadores, ¿cierto? ¿Se han escuchado? ¿Sí escucharon? Que esta semana fue ese boom y que están contentos y felices y que la aprobaron y que ya es una norma. ¿Sí? ¿Sí la escucharon? Carlos, Oscar. Sí, señora, yo sí escuché la noticia por ahí. ¿Y qué piensas de eso? Pues me parece una excelente medida porque una cosa de esas se debe castigar con toda Sí, la ley, ¿no? claro, pues uno siempre piensa, además, si uno es padre o madre, pues que le pase esto a un hijo debe ser bastante desagradable. Pero desafortunadamente, como que nosotros nos alegramos antes de tiempo. Y resulta que esta pequeña y grande norma que ya está aprobada por el Congreso, le hace falta un paso. ¿Cuál paso creen? ¿Cuál paso creen que le hace falta a esta norma? ¿Ni Pues no idea? sé, profe, de pronto puede ser como, pues, aprobado la norma y todo, ¿sí? Ujú. Pero pues como dice el viejo dicho, pues, echa la ley, echa la trampa y
pues con esta ley tan coja que hay acá, pues la verdad no se sabe hasta qué punto sea tan bueno. O Ujú, sea, eso tan bueno no dan tanto. sí. Digamos que lo que les hace falta a esta norma para realmente que esté en ejecución es una pequeña cosa y es lo que estamos hablando, chicos, pues pasar por el control constitucional, ¿sí? Entonces, para que se haga como tal y se legisle, una persona puede demandar por alguna cosa a la Constitución. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que puedan hacer una ajuste o una demanda a esta norma? ¿Qué creen que se desajusta? ¿Contra qué va a atentar? Es para analizar esto. ¿Contra qué creen que esto sería vulnerable? Uno dice, ¿pero qué? Claro, pues mejor que los echen todos a la cárcel y no salgan nunca. Pero las personas que cometen este delito, ¿qué pueden de pronto tomar en cuenta a su favor? O el abogado, porque es que ni siquiera la persona, es el abogado. ¿Qué defendería el abogado para poder echar abajo esta norma? ¿Qué creen ustedes, Pedro? ¿Mm? Los escucho, chicos. Pues según lo que he escuchado, a veces los defienden por, ¿por qué? Por situaciones psicológicas, hacen eso como que acuden a eso, a que de pronto la persona que cometió un tipo de crimen de esos tenía problemas psicológicos, entonces por ese lado tienen una defensa. Bueno, eso ya es en cuanto a la construcción de la defensa, pero yo lo que digo es de la norma para que la echen abajo digamos, como la pena. Digamos, bueno, a él lo juzgan y sobre todo si es niños y demás, créanme que eso no tiene mayor salvamento, pero sobre todo lo que un abogado de estos juega es que la pena, ¿cierto? Ya digamos le dice, está, mijito, por dentro está. O sea, ya no hay, no hay salvación. Que tiene que pagar. Pero entonces, ¿qué es lo que sería el papel del abogado ahí? Pues empezar a rebajar la pena. Y como acá nos dice la norma nueva, que ya para los violadores es cadena perpetua, o sea, no pueden salir nunca. ¿El qué alegaría? ¿Ustedes qué creen que alegaría el abogado? Según lo que estamos mirando del control constitucional. ¿No tendría que ver, profe, con respecto al derecho a la libertad? ¿Cómo? No te escuché. ¿No tiene que ver con el derecho a la libertad? Bueno, sí, más o menos, pues no tanto el derecho a la libertad, sino, pero sí, va cerca, vas por ahí. Sí alegaría un poquito el derecho que toda persona tiene que ser libre, pero pues no tanto, pero sí, sí va por ahí. ¿Qué alegaría más el abogado? Vas por ahí. Alegaría algo muy sencillo, chicos, y es lo siguiente. Resulta que en la Constitución no hay ninguna
ningún delito en el que se juzgue que una persona tiene que estar condenada. Entonces vendría siendo algo anticonstitucional, ¿sí me hago entender? Tendrían que no reformarla, pero sí agregar ese artículo, ¿sí? Entonces, lo que alegaría es que decía, dígame en dónde la Constitución menciona que una persona por X o Y delito tiene que estar privada de su libertad toda la vida. ¿Mm? Entonces viene aquí lo que les estoy diciendo del control constitucional, chicos. Entonces, este es un ente encargado de que si hay algo que va en contra de la Constitución, lo cae, lo deroga. Entonces, no se les haga extraño que en estos días, más adelante, pase el tiempo y digan, esta norma se cayó porque la Constitución se hizo un control y pues se cayó, al menos que la contemplaran, ¿no? Al menos que hicieran una reforma, pero pues del dicho al trecho hay mucho trecho y todavía falta. Entonces, y es muy difícil hacer eso. Entonces, chicos, esto es algo que falta todavía que le den una aprobación y grande. Si la Corte Constitucional dice que esto viola y atenta contra los derechos de las personas, bueno, de pronto lo que nos decías, con la libertad, con derechos como la salud, bueno, varias cosas que al privarlo a una persona, pues se le pueden violar o independientemente si está pagando una condena. Entonces, si no lo corrigen acá o si pues lo dejan así como así, muy seguramente no demoran y créanme que van a decir ahorita que esto lo van a derogar o que le echan la culpa a la Corte Constitucional porque no aprobó esto. ¿Mm? Entonces, fíjense el pequeño detalle que aún falta, ¿sí? Es que uno dice por ahí, ensilla la silla, el caballo antes de tiempo, y todavía nos hace falta eso. ¿Sí les quedó claro entonces qué vendría siendo el control constitucional? ¿Qué juego toma aquí? ¿Quiénes son los encargados de realizar ese control constitucional? La Corte Constitucional. Existe una corte encargada por jueces, por abogados de la República, que emanan este control. ¿Y qué hacen? Cogen una norma X, no esta, digamos, escogen otra, la analizan de cabo a rabo y miran que esto no vaya en contra de los derechos que dice la Constitución, los derechos y los principios fundamentales de las personas, que no se les prive de su derecho a la salud, bueno, que no vaya por encima de esto y que no contradiga las normas que tiene la Constitución. Una de esas es que aquí no se puede juzgar, no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Si ustedes se dan cuenta, en la Constitución lo deja muy clarito. Dice, en Colombia no hay pena de muerte y no hay cadena perpetua para el delito que sea. Entonces, hay que ver que ahorita qué pasa, porque en este momento, aunque nos duela, como les dije al comienzo, porque a veces uno dice, pues, qué injusticia, ¿sí? Pero uno tiene que mirar lo que dice y muy seguramente esto es una estrategia política, ¿sí? Como que le van echando culpas a otros, ¿m? O al menos que nos den como la sorpresa que cambiaron, que arreglaron, porque eso tiene que cambiar la Constitución. Como el boom, chicos, les pongo otro ejemplo que ha sorprendido. Señor, ¿ibas a decir algo? Y luego, si el presidente ya sancionó esta ley o esta norma, y luego antes de eso no tuvieron que haber tenido todo en cuenta esas leyes que de pronto sí benefician o no benefician al declarar esa ley. Sí, claro, pero fíjense que esto es como estrategia política, porque a unos les conviene el boom de decir, claro, vamos contra los violadores, vamos contra estas personas. Si en el Congreso políticamente hubieron como, digamos, muy pocos, al comienzo no estaban muy de acuerdo con esto, porque precisamente pueden pensar en qué va a pasar ahorita con el control constitucional, ¿sí? Pero pues se la tienen que jugar, porque esto es, digamos, en todo a nada.
porque qué tal, como les diga, qué tal que el control constitucional diga, o la Corte Constitucional diga, pues modifiquemos la Constitución y cambiemos que Colombia en el delito tal tienen que ser muy específicos, que es en la violación a niños, no violación a adultos, y creo que solo hablan de los niños y niñas y adolescentes, los que se configuran como menores de edad. El delito por violación de sus derechos y bueno, por acceso carnal, bueno, ahí tienen que también especificar a qué delito, si es solamente violación o tocamientos, bueno, pero hasta el momento creo que solo violación, acceso carnal. ¿Hasta qué punto entonces lo contemplan en la Constitución y lo tienen que dejar clarito para arreglarlo, ¿sí? O sea, digamos que puede ser que sí, pero pues hay que ver qué pasa en la corte y muy seguramente en estos días pues vamos a tener noticias sobre eso, ¿sí? Y si no, pues entonces le echan la papa caliente a otros. Entonces ya no es culpa del Congreso, ya no es de es de ellos, ¿sí? Por algún lado, sí, recuerden que las normas también las hacen para beneficio de algunos, ¿cierto? Y son estrategias que pueden jugar uno, y intereses, ¿sí me hago entender? Que obviamente juegan con cosas tan graves como estas, pero pues así es. Entonces, si no juega, a alguno le tienen que echar la culpa. Entonces, es por ese lado, ¿sí? Al menos que lo hagan, como les iba a poner el ejemplo, porque sí ha pasado, chicos. Recuerden que antes Colombia y en el matrimonio, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué decía la Constitución? ¿Cómo se conformaba o qué decía que era el matrimonio, la Constitución? Un matrimonio. Que era entre hombre y mujer, ¿no? Exacto. Entonces se consideraba que el matrimonio en Colombia, ¿no? Es entre un hombre y una mujer, o era entre un hombre y una mujer. Ahora la Constitución cambió. La Constitución ahora ya no dice que eso entre hombre y mujer, sino que pueda ser entre un hombre o una mujer. Eso sí lo deja claro que es entre dos, ¿no? Dice que es entre dos personas, bien sea hombre o mujer, o hombre y hombre, o mujer y mujer. Eso lo dejó muy claro la Constitución, pero siempre dice que son dos personas. Porque ahora hay constituciones, por lo menos en Francia, si no estoy mal, en Brasil, que es el país uno de los países más latinoamericanos, más cercanos, que ya están conformando el trimatrimonio. O sea, cosas que uno dice, y que tuvieron que hacer ellos, reformar su constitución y colocar que ya no es de dos, sino de tres. Y muy seguramente, quién sabe ya cuántos, ya ni siquiera, es más, yo digo ya ni siquiera es matri, porque matrimonio, la palabra matrimonio viene de dos, ¿no? Matri. Pero bueno, entonces, en Colombia, pues eso sí pasó. Entonces pasó, obviamente, si ustedes se dieron cuenta, que para hacer eso tuvieron que pasar por dónde. Primero, hacer todo el recorrido en recoger encuestas, firmas, pasar el proyecto, mirar aquí cómo fue que pudieron justificar esto, porque ellos justificaron, lo pasaron a la Cámara y llegó a la Corte Constitucional. Alcanzaron a tener problemas. Si ustedes se acuerdan, al comienzo les hicieron muchas cosas, dijeron que no se podía, que porque la Constitución decía que el matrimonio siempre es de dos, que bueno. Pero estos chicos se fueron por alegar por los derechos que las personas tienen de elección, de elegir, de, de su libertad, ¿cierto? De su idoneidad sexual. Entonces, les dieron ese espacio y por eso es que pues ya se conformaron estos tipos de matrimonio y en la Constitución hubo un cambio, ¿sí? Entonces puede ser que con lo de los violadores, pues puede ser que sí, ojalá pues que se diera esto. Bueno, aunque pues hay que analizar otra cosa, ¿no? Pues esto es en cuanto a la pena, pero pues ahí les dejo esto como para que lo piensen. A veces uno dice, ¿y qué sacamos con nosotros meter tanta gente a la cárcel? ¿Será que sacamos algún beneficio? Bueno, sí, que él pague la condena y todo, pero esa persona en la cárcel, ¿quién cree que la alimenta? ¿Quién le paga la salud? ¿Quién le paga las cosas
mínimas vitales. Si una persona tenía, no sé, máximo aquí era la pena de 35 años que existe en Colombia, es la pena máxima que hasta el momento hay. Imagínese de por vida, una persona joven que cometa ese error, 18 años, 18 años, más o menos cuánto se espera de vida. Póngale que si tiene 18, unos 60, 70, 80, más como unos Si 70 tiene, años, profe, unos 80 años. si tiene 18 y es por violación, le estima más o menos lo que se demora en entrar a la cárcel porque los matan. Por eso, o sea, digamos, bueno, pero en el peor, ese es en el peor caso, pero en el caso de que, que esto prospere y que le quede quede de por vida ahí, imagínese, cumple 98 años y quién tiene que alimentar a esa persona toda la vida. O sea, esa persona hasta dirá, bueno, pues que me metan a la cárcel porque les va a parecer de cierta forma, ¿no? No es que sea un premio, pero ya no se tiene que preocupar porque la comida les llega, sea como sea, fea, rica, lo que sea, pero les va a llegar. No tienen que pagar servicio, no tienen que hacer ya nada más en su vida, simplemente comer y dormir. Otro ser inútil, por decirlo algo. No hay algo que, ¿cuál es el fin de la pena, chicos? El fin de la pena no es que una persona quede sometida ahí, que sí que pague por sus delitos, por sus culpas, pero el fin de la pena es la resocialización. ¿Qué se espera cuando una persona ingresa a una cárcel? Se espera es que cambie. ¿Por qué no cambia la persona? O en la mayoría de casos, pues porque las cárceles no están hechas o no están, por lo menos en Colombia, elaboradas y para hacer un plan de resocialización. ¿Qué contiene un plan de resocialización? Tiene que tener un proyecto, ¿sí? Tiene que tener que estas personas estén haciendo algo útil. Por decir, habían cárceles y todavía hay muy pocas aquí en Colombia, pero las hay en Yopal, en algunas acá de Boyacá, que en Yopal no, sino en Villavicencio, y en Bogotá también los ponen a hacer cosas de trabajo, manualidades, ¿sí? A sillas, pintar, y con eso pues se distraen y aprenden un arte, un oficio, ¿sí? Es ocupación, es enseñarles a hacer otra cosa distinta a cometer de pronto algún más errores, ¿cierto? Delitos. Eso, ese es el fin. Entrarlos a un programa de resocialización, un programa psicológico, pero un programa terapéutico. Pero aquí pues sí hay las cárceles y por mucho tiene uno o dos psicólogos para todo un montón de gente que está reclusa. Ustedes pueden creer, o sea, ¿cómo uno va a hacer eso? ¿Sí? O sea, el psicólogo tendría que disfrazarse en mil, el médico, una asistencia médica, estamos muy crudos en eso, ¿sí? Entonces, por eso es que los delincuentes, pues hasta en la cárcel aprenden a ser más delincuentes. ¿Mm? Pero entonces miremos ese fin de la pena, ¿de qué nos sirve dejar a una persona ya metida? Si de todas formas tenemos que alimentarla, tenerla toda la vida. Entonces, pensemos qué sanción, yo creo que una sanción, pues ya esa es opinión personal, una sanción de pronto ya más pesada y que obviamente pues tendría que reestructurar toda la constitución como lo contempla en Estados Unidos, podría ser la pena de muerte, ¿cierto? Una persona que piense que ya cometió y que es que ahí sí ya no hay marcha atrás, créame que de pronto sí lo pensaría dos veces para cometer el delito, ¿sí? No son tan, no son, no hay marcha atrás porque digamos que como todo en la vida cambia, puede ser que llegue otra ley, derogue esta y diga que los violadores salgan, algo así como nos decía el compañero. Miren a ver de qué forma marcha y le buscan el quiebre, ¿cierto? Entonces, pero con la pena de muerte sí, pues no hay marcha atrás porque una vez matado al primer paciente ya no hay un regreso. ¿Mm? Entonces, una persona pues ya que cometa no solo ese delito, cualquier otro delito, lo piensa dos veces. Por eso en Estados Unidos la gente detesta ir a una cárcel, uno, porque saben cómo es la exigencia de una cárcel allá. Y dos, que allá sí
las normas las hacen respetar y si llegaran a cometer un delito que está tipificado como para pena de muerte, muy seguramente la persona pues ya está perdida, ¿sí? Entonces por eso es que prefieren, lo piensan un poquitico, o al menos que sean muy hábiles obviamente y tengan su plan ya bien diseñado para huir y escapar, pero bueno, igual sería otra vida también muy triste vivir a las escondidas. Entonces esto era como un poquito de análisis y reflexión, cada uno pues también puede sacar sus propias conclusiones, pero bueno, entonces el objetivo era este, del control. Este es el organismo entonces que deriva y que es como el fundamento para mantener estas normas. El control constitucional tiene entonces como fundamento el principio de supremacía constitucional. Esto es que la constitución de un país es la norma de mayor jerarquía, lo que les decía, la norma de normas, a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas en el Parlamento, en los decretos, en las demás resoluciones dadas por el Poder Legislativo, o sea, por el presidente, por la Cámara, por la Cámara de Representantes, por el Consejo, todo eso donde se hacen las normas es el Poder Legislativo. Por los jueces, por lo cual las normas que presuntamente no se ajusten al texto o normas constitucionales serán sometidas a este procedimiento. Entonces, créanme que pues esto tiene que ir por ese camino. Bueno. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí les quedó claro, chicos? Sí, señora. Listo. Voy a mostrarles un esquema donde está, donde tengo las ramas del poder para que las tengamos en cuenta y sepamos cuando hablamos de poder ejecutivo, legislativo y judicial a qué nos estamos haciendo referencia. Entonces, la pantalla. Bueno, entonces las ramas del poder público. ¿Mm? Son 3 ramas que manejan este poder en nuestro país. Está la rama ejecutiva o el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Quién conforma el ejecutivo? Entonces esta está conformada por el presidente de la República, los ministros, los directores de los departamentos administrativos y los superintendentes. Ellos son los que conforman las ramas ejecutivas, ¿sí? Ejecutivo. El presidente y si lo ven, pues es el primero en la lista. Eso quiere decir que él maneja esto y esto, que es el papá, pues. ¿De qué se encarga esta rama? Se encarga de defender el derecho y los deberes de los colombianos, ¿sí? Esa sería como su principal función, defender la soberanía nacional, ¿sí? Esa es una función muy complicada porque soberanía estamos hablando de todo un país, no estamos hablando de solo aquí Boyacá, de solo Cundinamarca, sino de todo un país y pues esto conlleva una alta responsabilidad que va en estos actores, especialmente del presidente. Bueno, viene el poder legislativo, que está conformado por el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes. Ellos son el poder legislativo. ¿De qué se encargan? De elaborar y modificar las leyes existentes de acuerdo a la opinión de los ciudadanos. Su función específica es la aprobación de las leyes. Entonces, ¿por dónde empieza el Zoom? Como les decía, como el recorrido de empezar una ley, pues por la gente, ¿cierto? Por los ciudadanos, que yo quiero adoptar siendo, teniendo una pareja homosexual, entonces, pues la constitución no me lo permite, las leyes no me lo permiten. Entonces, ¿yo qué hago? Pues empezar a buscar a otros mismos míos que están de acuerdo con mis ideales,
y empezar y buscar y buscar y buscar hasta que esto va sonando y va llegando a los oídos de estas personas del Congreso, es decir, oiga, la gente lo que está pidiendo, obviamente de los políticos, ¿no? Que primero llega a oídos de ellos. La gente está reclamando esto, que el derecho, que si ya aprobaron el matrimonio homosexual, ¿por qué no aprueban la adopción? ¿Por qué no aprueban tal cosa? ¿Sí? Entonces, por ahí llega hasta que llega al Congreso de la República y empiezan a hacer y a crear y a redactar los documentos y, y pasan por varias sesiones hasta que la aprueban o no la aprueban. ¿Cómo la aprueban? Pues para eso está repartidos por diferentes partidos políticos, ¿cierto? Quienes se encargan de la mitad más uno, si están de acuerdo, la mitad más uno de aprobar algo, pues de una vez queda aprobado. Si no, si está menos de esa mitad, entonces pues la ley cae. Ese es como el primer filtro. Ya el otro que les digo es dependiendo si la norma está violando algún derecho constitucional, pues tiene que pasar por el control constitucional. Si este dice que está bien, pues le da vía libre y no hay problema. Pero si no, la cambia, que la modifique o simplemente la deroga. Ahora vamos por la rama o el Poder Judicial. Está conformada por las Cortes y por la Fiscalía General de la Nación. Esta se encarga de velar por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Recuerde que la Fiscalía General es como un órgano nuevo porque antes pues no existía, ni siquiera la contemplaba la Constitución. Entonces, estas ramas, este Poder Judicial es el que ejecuta las normas de acá. Entonces, todo va como en una cadena. Aquí se encarga como de ayudar a todo el pueblo, ser Superman, mejor dicho. Aquí le dan unos poderes y aquí pues ya los practica y los pone de acuerdo y mira a ver que se estén cumpliendo o no y que estén ejecutándose a donde tengan que llegar, ¿cierto? Eso es más o menos como por verlo un poco coloquial de esa manera. Entonces, estas son las ramas del poder. Y también pues aquí nos hace falta en la parte judicial, la parte de control, que vendría siendo aquí en la parte del poder judicial, que son todas aquellas organismos como la Contraloría, la Procuraduría, todo lo que terminería, la Personería, ¿sí? Ellos también se encargan de verificar que esto se esté cumpliendo. ¿Qué hace la Contraloría? Controlar los recursos del Estado, ¿cierto? La platica, el dinero, para dónde es que va, cuáles son los procesos. La Defensoría, pues defender al pueblo, a la soberanía, ¿sí? Entonces, esas son también órganos de control de poder judicial que hacen parte en esta rama. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, 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 profe. ¿Sí? Ya les quedó. Entonces, para que les quede más claro cuando hablamos de poder ejecutivo, legislativo, entonces ustedes ya van diciendo, ya van asociando a qué personaje nos estamos refiriendo. ¿Listo? Porque muy seguramente de aquí en adelante vamos a hablar en ese término. Entonces, que en el poder ejecutivo tiene tantas cosas, que el poder legislativo, sí, entonces para que ya teniéndolas una vez claras, sepamos a qué muñequito estamos hablando. ¿Listo? Bueno, revisando entonces acá el correo, entonces tengo el correo entonces de Oscar, de Johannes y de Pedro y aquí me enviaron uno al WhatsApp, ¿no? Que fue el de Carlos. Listo, chicos. Entonces, no si nosotros no nos pudimos ver, teníamos tutoría el martes, ¿cierto? Pero resulta que como es festivo, entonces se nos corren esos días, ¿no? Entonces, volveríamos a vernos hasta en 8 días
por lo que nuestro festivo pues vendría siendo el martes. ¿Listo? Entonces nos volveríamos a ver de hoy en 8. Por favor, avancen en esa historieta. O si alguno ya tiene algo para mostrarme, alguno ya ha hecho el guión. Profe, una pregunta, esa Sí. historieta, ¿nos puede recomendar alguna página en línea o algo para realizarla? Para realizar la historieta. Sí, está, espera, ya les digo esta página que tengo acá. Esa les permite hacer historietas en línea, no les cobra nada. Hay una que se llama Pixton y la otra, Canva también. Canva también lo deja hacer, Canva. Y hay otra que se llama Story, pero sobre todo Canva. Canva como que tiene más variedad. ¿Listo? Se las voy a escribir aquí en el chat para que la tenga, para que las copien y las tengan con precisión. Entonces, esta es una. Esta es otra. Pero alguno ya tiene el guión, porque esto si no se lo hace, simplemente les da unos dibujitos y ustedes lo que tienen que hacer es irlos apropiando. ¿Alguno ya hizo el guión? No. No, profe, yo todavía no. Entonces, pues, ojalá que para de hoy en 8 ya hayan avanzado en eso. Yo se los reviso, la idea es eso, que yo les vaya revisando y ya se sientan ustedes más seguros del día que elaboren su trabajo, que es para el 4, ¿cierto? Entonces, nos veremos nuevamente de hoy en 8, chicos. Que tengan entonces muy buena tarde. Gracias, profe. Profe, Bueno, que estén gracias. bien. Chao, chao. Gracias, profe, que esté bien.